El día en que Arturo me dijo que se iba, yo estaba doblando las sábanas limpias. Afuera, la tarde tenía esa claridad tibia que anuncia un domingo en paz. Y dentro de la casa había olor a pan recién hecho y a madera húmeda. Era un día común. Un día simple. Un día en el que jamás habría imaginado que mi vida cambiaría definitivamente. Él entró en la habitación sin anunciarse. No traía flores. No traía culpa. Solo traía una determinación que no le conocía. María Elena, tenemos que hablar. Había escuchado esa frase miles de veces en mis 35 años de matrimonio. Pero nunca con ese tono. Nunca con esa distancia. Dejé las sábanas sobre la cama, aún con las esquinas desordenadas, y lo miré intentando entender qué había detrás de sus ojos. No encontré ternura. No encontré duda. Solo encontré una frialdad nueva. Un brillo extraño. Como el de alguien que ya tomó una decisión. Y solo está buscando el momento más conveniente para pronunciarla. Ya no puedo seguir contigo. La frase cayó entre nosotros con un peso que el aire no pudo sostener. No grité. No pregunté. No hice escenas. Mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. Como si hubiera recibido un golpe sin haber visto venir el puño. Arturo siguió hablando. Tal vez porque el silencio que dejé entre nosotros lo obligó a llenar el espacio. Necesito otra vida, algo que todavía no he vivido. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo lento. Otra vida sin mí. Otra vida que ya estaba imaginada, planeada, deseada. Desde antes de pronunciarlo. Mientras él hablaba, yo lo observaba con una calma que no me reconocía. Una calma que no era fortaleza, sino shock. Vi cómo tomaba 2 camisas. Cómo revisaba el armario buscando algo que no encontraba. Cómo se movía por la habitación sin tocar nada mío. Como si mi presencia ya no le perteneciera al paisaje. Y entonces lo dijo. La palabra que partió mi mundo en 2. Lucía me entiende. Lucía. La había escuchado antes. Mencionada sin intención en alguna conversación suelta. Una colega, decía. Una amiga, decía. Una mujer que aparecía en historias que no me hacían ruido. Pero que ahora encajaban como piezas que yo no había sabido ver. Yo no pregunté quién era Lucía. Mi silencio fue mi única respuesta posible. En ese silencio estaba todo. Mi caída. Mi dignidad. Mi incredulidad. Mi alma intentando sostenerse en pie. Arturo siguió justificándose. Como si aún necesitara construir un puente hacia una salida que ya tenía atravesada. No es culpa tuya. Simplemente ya no me siento vivo aquí. Vivo. Lo dijo como si mi presencia lo hubiera marchitado. Como si mis años de entrega hubieran sido un peso. Como si mis cuidados hubieran sido cadenas. Yo me quedé mirando la ventana, intentando recordar en qué momento exacto el hombre que amé había dejado de amarme. Intentando recordar cuándo desapareció la complicidad. Cuando empezó a mirar hacia otro lado. Cuando dejé de ser suficiente. Pero la mente no encuentra esas respuestas en el instante del abandono. Solo encuentra un hueco. Un hueco que duele. Un hueco que respira. Un hueco que se instala en el pecho como si no fuera a irse jamás. Arturo tomó su bolso con una serenidad casi insultante. Revisó que estuvieran sus documentos. Sus llaves. Su teléfono. No revisó si yo estaba bien. No revisó si me estaba rompiendo por dentro. No revisó nada que tuviera que ver conmigo. Cuando se acercó a la puerta, yo aún sostenía la sábana desordenada entre mis manos. Una sábana que nunca volvería a cubrir nuestra cama. Una sábana que ahora parecía demasiado grande. Para una sola persona. Antes de salir, me dijo sin mirarme. Lucía me espera. Mi garganta se cerró. No lloré. No hice nada. Esas 4 palabras. Lucía me espera. Fueron el golpe final de una historia que yo no sabía que estaba terminando. Cuando la puerta se cerró,
La casa quedó en un silencio tan hondo, tan espeso, tan lleno de ausencias, que tuve que apoyar mi mano en la pared para no caer. Me temblaban las piernas. Me temblaba el alma. Me temblaba la vida. No sé cuánto tiempo me quedé así, de pie, respirando a medias, mientras mi corazón intentaba entender cómo se vive después de perderlo todo. Y entonces, muy despacio, como un hilo de voz que no pertenece al cuerpo, algo dentro de mí dijo: no te estás rompiendo. Te están arrancando de un lugar que ya no era tuyo. No supe si era un pensamiento, una intuición, o apenas una forma de sobrevivir al primer golpe, pero me sostuvo, me permitió respirar, y me dejó en claro que ese abandono, esa crueldad silenciosa, no era el final. Era apenas la primera escena de una historia que aún no conocía. Si esta historia tocó algo dentro de ti, quédate conmigo hasta el final. A veces, perderlo todo es la única forma de descubrir quién eres realmente. Los días que siguieron a su partida fueron una especie de neblina. No una neblina suave, de esas que difuminan el paisaje, sino una que pesa, que se mete en los huesos, que hace difícil distinguir el amanecer del anochecer. La casa seguía igual, pero todo lo que había dentro parecía distinto. Los objetos tenían otro significado. Las habitaciones tenían otro aire. Hasta el silencio tenía un peso nuevo, como si fuera una presencia que me acompañaba en cada movimiento. La primera mañana después de su partida, me desperté antes de que el sol saliera. No porque quisiera, sino porque el cuerpo, cuando está herido, ya no reconoce el descanso. Caminé hacia la cocina con pasos lentos, buscando el olor del café que siempre preparaba Arturo. Pero no había café. No había taza servida. No había sonido de cucharita contra cerámica. Solo había una mesa grande, vacía, que me miraba con una frialdad que nunca antes había sentido. Preparé café para mí sola. El aroma, que antes me calmaba, ahora me oprimía el pecho. Era un recordatorio de que el hogar que yo sostuve durante décadas había dejado de existir en una sola frase. Mientras me sentaba, el celular vibró. Un mensaje de Arturo. No decía ¿cómo estás? No decía perdón. No decía hablamos luego. Solo decía: pasaré por unas cosas más esta tarde. La cortesía mínima de un desconocido. Respondí con un ok que me costó más de lo que admito. No quería verlo, pero tampoco quería desaparecer. El abandono duele más en las ausencias, pero también hiere en los regresos fríos. Cuando él llegó, lo escuché moverse por la casa como un huésped que intenta no molestar. Yo me quedé en la sala, sentada en el borde del sofá, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo ocupar un espacio. Arturo entró. Tomó unos libros, una caja de herramientas, 2 chaquetas. No dijo mi nombre. No mencionó la palabra nosotros. Solo dijo: no tardaré. Y en su bolso vi algo que me sacudió el corazón de una manera que no esperaba. Una blusa femenina. Delicada. Nueva. Claramente no era mía. Lucía. No necesitaba una explicación. La evidencia estaba ahí. Simple y cruel. Él no trató de esconderla. Tampoco la mostró con orgullo. La cargaba con naturalidad, como quien lleva algo que le pertenece. Yo bajé la mirada y escondí las manos entre las piernas, para que él no viera cómo temblaban. Cuando él salió otra vez por la puerta, esta vez sin mirar atrás, fue como si la casa se hubiera vaciado un poco más. Esa misma tarde, revisé los cajones buscando algún documento importante, y descubrí que nada estaba realmente a mi nombre. Ni la casa, ni las cuentas, ni siquiera el auto. Lo había entregado todo, durante años, sin leer las letras pequeñas de mi propia vida. Confiar es hermoso, hasta que descubres que no había red debajo de ti. Me senté en el suelo, rodeada de papeles que no entendía.
recibos que no recordaba, firmas mías que no sabía cuándo había puesto. La sensación de desamparo me apretó la garganta. Era una mezcla de ingenuidad, confianza ciega y un cansancio antiguo, que ahora mostraba su verdadera forma. No lloré. No aún. Las lágrimas vendrían más adelante, en oleadas que no pude anticipar. Pero en ese momento, lo único que sentí fue vértigo. El vértigo de alguien que entiende, por primera vez, que lo han dejado sin una sola base firme. Al día siguiente, Rosa, mi vecina desde hace años, tocó a la puerta. Cuando la abrí, ella me miró con esa compasión silenciosa, que solo tienen las mujeres que ya han visto demasiado. Te noté apagada. ¿Estás bien? Intenté sonreír. La sonrisa se quebró en el aire. Rosa no preguntó más. Entró, puso agua a calentar y se sentó a mi lado sin decir palabra. Su presencia, tan sencilla, me sostuvo sin necesidad de explicaciones. Yo no sabía cómo contar que mi vida se había desmoronado en una tarde. No sabía cómo describir el hueco que sentía en el pecho. No sabía cómo confesar que había perdido no solo a Arturo, sino también a la mujer que yo era cuando él me amaba. Rosa tomó una de mis manos. La sostuvo con suavidad, pero con firmeza suficiente para que yo sintiera que no estaba sola. Cuando una mujer es dejada así, la herida tarda en aceptar el aire. Lo dijo despacio, mirando hacia la ventana, como si recordara su propia historia. Yo cerré los ojos. Esa frase me atravesó. Me hizo sentir vista. Pero también me reveló un pensamiento que no había querido reconocer. Yo no solo había perdido un matrimonio. Había perdido la vida que construía alrededor de él. Y rearmarla sería un trabajo tan doloroso como inevitable. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. Había algo distinto en mis ojos. No fuerza, no valentía, no esperanza. Era otra cosa. Un principio de conciencia. Una línea interna que empezaba a dibujarse, como si la oscuridad también pudiera ordenar. Me apoyé en el lavabo. Respiré hondo. Y murmuré en voz baja. No sé cómo seguir. Pero tampoco puedo quedarme aquí. No sabía hacia dónde iba mi vida. No sabía cómo evitar el derrumbe económico que se venía. No sabía si volvería a sentirme completa alguna vez. Pero sí sabía una cosa. El abandono no sería mi final. Aún no. La semana siguiente llegó como una ola silenciosa que arrastra todo sin hacer ruido. No había pasado ni un mes desde que Arturo se había ido. Y sin embargo, mi vida ya parecía otra. Más estrecha. Más fría. Más precaria. Un martes por la mañana, mientras revisaba mis cuentas, entendí que mi caída no iba a ser únicamente emocional. Iba a ser también económica. El banco llamó. La voz al otro lado de la línea era cortés, pero firme. Señora, necesitamos revisar los movimientos recientes en la cuenta conjunta. Conjunta. Esa palabra me quemó por dentro, porque en esa cuenta conjunta yo no tenía acceso. No realmente. Arturo había cambiado las claves antes de irse. Yo lo supe porque intenté entrar esa misma mañana. Y la pantalla del celular solo mostraba un error repetido. Frío, impersonal, humillante. El banco necesitaba aclaraciones. Yo no las tenía. Colgué con manos temblorosas. De pronto, la casa, el auto, los ahorros, todo lo que había construido a su lado durante décadas, parecía estar pasando a otro nombre, otra vida. Otro futuro que ya no incluía mi existencia. Me quedé sentada en la mesa, con la mirada fija en la pared. No lloré. Era un dolor demasiado hondo para tener forma. A media tarde, salí a caminar para despejarme. Las calles estaban llenas, pero yo me sentía vacía. Pasé frente a un café donde Arturo y yo solíamos desayunar los domingos. No quería mirar. Pero mis ojos se fueron solos. Ahí estaban.
Arturo. Y Lucía. Ella llevaba un vestido claro, elegante, juvenil. Él la miraba con esa atención que hacía años no tenía hacia mí. Reía, inclinándose hacia ella como si el mundo se hubiera reducido a su mesa. Me quedé petrificada. Invisible entre la gente. Invisible incluso para él. No sé cuánto tiempo pasé observándolos detrás de ese vidrio. Pero suficiente para entender que su vida conmigo ya no existía. Que su amor, si es que alguna vez fue amor, se había reescrito sin incluirme. Lucía levantó la mano en un gesto rápido para llamar al camarero. Y en ese movimiento vi algo que me heló. Ella llevaba una pulsera de oro, idéntica a la que él me regaló hace 10 años. Para mi cumpleaños. La pulsera que nunca me ponía porque me quedaba grande. La pulsera que Arturo había insistido en que yo guardara para ocasiones especiales. Ahora la vi en la muñeca de otra mujer. Y entendí. No era un regalo nuevo. Era mío. Había pasado de mi joyero a su muñeca. Sin que yo lo supiera. Sentí una punzada en el estómago. Una herida limpia. Una línea de dolor que cortaba desde dentro. No quise seguir mirando. Me di la vuelta. Y caminé con pasos rápidos. Casi torpes. Como si huyera de una escena demasiado violenta para enfrentarla de frente. No lloré en la calle. Una mujer de mi edad sabe contenerse. Sabe esperar a llegar a su espacio. Para desarmarse sin testigos. Al llegar a casa, encontré una carta en el buzón. El remitente era de una clínica privada. La abrí con dedos rígidos. Dentro había una notificación. Arturo había cancelado mi cobertura médica. Sin aviso. Sin explicación. Sin siquiera un mensaje. Sentí que el mundo se estrechaba. Un abandono es una herida. Pero un abandono sin respaldo es un abismo. Me quedé de pie en el corredor, sosteniendo esa carta, intentando entender cómo un hombre puede borrar la vida de una mujer, con la que compartió cama, familia, historia, como quien borra marcas de un cuaderno viejo. La noche cayó sin que yo encendiera las luces. No tenía fuerzas. Me senté en el suelo de la sala. Apoyé la espalda contra la pared. Y dejé que mi cuerpo sintiera, al fin, todo lo que había estado evitando. El dolor no llegó en lágrimas. Llegó en oleadas. En respiraciones cortas. En un temblor involuntario. Sentí que estaba perdiendo no solo a Arturo, sino también la vida que construía su sombra. Mis manos se cerraron sobre la carta. La arrugué. La solté. La volví a recoger. La miré como si fuera un espejo de mi propia ingenuidad. Y en ese instante, en medio de la oscuridad de mi casa, y de la incertidumbre más profunda de mi vida, algo dentro de mí, algo diminuto, pero vivo, susurró. Esto es una caída, sí, pero no será tu final. No tenía idea de cómo sostenerme. No tenía idea de qué me esperaba. No tenía idea de cómo reconstruir algo, cuando ya no quedaba nada. Pero había una semilla, un punto silencioso de dignidad, que resistía. Y aunque yo no lo sabía aún, ese pequeño punto sería, más adelante, mi inicio. El inicio de una fuerza que él jamás imaginó. Los días siguientes se movieron con una lentitud extraña. Como si el tiempo caminara con cautela alrededor de mí, temiendo rozar una herida que todavía estaba abierta. Yo intentaba reorganizar mi vida, pero era como intentar ordenar los pedazos de un jarrón roto, sin saber por dónde empezar. Sin embargo, mientras yo descendía a mi propio silencio, el mundo alrededor empezaba a mostrar grietas, que no buscaba, pero que igual se revelaban. Una mañana, mientras regresaba del mercado con unas bolsas livianas, vi a Arturo desde lejos. Estaba apoyado en la puerta de una farmacia, esperando algo o a alguien. Caminaba inclinado, con una mano en el pecho, y un gesto de molestia en la mandíbula. No era el hombre erguido que yo había visto semanas atrás.
riéndose con Lucía en aquel café que me desgarró por dentro. Había algo distinto en él. Una especie de cansancio. Una sombra sutil en la postura. Me acerqué unos pasos. Sin intención de hablarle. Solo intentando entender qué estaba viendo. En ese instante, la puerta de la farmacia se abrió. Y Lucía salió. Pero su expresión decía más que cualquier palabra. No lo miró con cariño. No lo sostuvo del brazo. No le preguntó cómo estaba. Lo miró con fastidio. Un fastidio minúsculo. Pero claro. Un fastidio que una mujer puede reconocer incluso desde lejos. Arturo intentó sonreír. Como buscando aprobación. Y ella apartó la mirada. Ese gesto me heló un punto del alma. No por él. No por celos. No por nostalgia. Sino porque comprendí algo que no había querido ver. Arturo había apostado todo por alguien. Que no estaba dispuesta a cargar nada por él. No su dolor. No su cansancio. No su enfermedad incipiente. Que yo intuía sin tener pruebas. Lucía se adelantó unos pasos. Hablando rápido. Mientras Arturo hacía esfuerzo por seguirla. Yo me quedé quieta. No quería que me vieran. No quería intervenir. No quería nada más que observar en silencio. Como la vida comenzaba a mostrar su reverso. Los vi caminar hasta perderse en la esquina. Y una frase antigua de mi madre cruzó mi mente como un susurro tenue. Lo que empieza sin respeto, se desarma sin aviso. No era una profecía. Era experiencia. Esa misma tarde, cuando regresé a casa, encontré un sobre en el buzón. Era del consultorio médico de Arturo. Yo no entendía por qué recibía correspondencia suya. Hasta que leí el contenido. Recordatorio de chequeo pendiente por episodios de arritmia y dolor torácico. Se me aflojó el estómago. No porque quisiera cuidarlo en ese momento. Pero porque entendí que él estaba más frágil. De lo que jamás habría admitido frente a mí. O frente a Lucía. Guardé el papel en un cajón. Sin saber por qué. No por cariño. No por nostalgia. Tal vez porque una parte de mí, la más antigua, sabía que ese dato, esa sombra, tendría un lugar más adelante. 2 días después, Rosa vino a verme de nuevo. Traía pan recién hecho. Y una mirada inquieta. Te quería preguntar algo. Asentí, sin saber qué esperar. ¿Es cierto que Arturo dejó su trabajo? La pregunta me cayó como una piedra en el pecho. ¿Cómo? Eso escuché en el mercado. Que se fue antes de tiempo. Que pidió una licencia. Que no está bien. No dije nada. No sabía nada. Y, aunque doliera admitirlo, él se había llevado consigo la mitad de mi mundo. Y también la mitad de mi información. Rosa continuó. Dicen que Lucía está cansada. Que no quiere cargar con problemas. Esa frase se clavó en el aire entre nosotras. No pregunté más. No necesitaba confirmación. La vida, a veces, te muestra retazos de la verdad. En bocas ajenas. Para que entiendas lo que no estás lista para enfrentar de frente. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un trueno a lo lejos. Y la lluvia empezar a golpear el techo de la casa. Me quedé despierta, mirando la oscuridad, sintiendo como el agua limpiaba poco a poco el polvo acumulado de los días. Y ahí, en medio de esa penumbra suave, una nueva percepción se instaló en mi interior. No estaba viendo señales por casualidad. La vida estaba colocando piezas. Pequeñas, discretas, pero precisas. No para que yo lo buscara. No para que yo lo salvara. No para que yo lo perdonara. Sino para que entendiera que la verdad estaba empezando a revelarse. Por sí sola. A veces, la justicia no llega con estruendo. Llega en sombras. En silencios. En grietas que otros no ven. Pero que una mujer herida reconoce al instante.
Cuando finalmente cerré los ojos, no sentí alivio, no sentí esperanza. Sentí claridad. Una claridad tenue, pero firme. La intuición profunda de que Arturo estaba entrando en un camino del que sería difícil salir. Y yo aún no imaginaba el papel que la vida me obligaría a tener en ese recorrido. El día en que sentí que toqué fondo no tuvo un hecho dramático. No hubo gritos, ni rupturas, ni puertas que se cerraran. La mayoría de las caídas profundas llegan así, sin ruido, sin aviso, como un agua que sube despacio hasta que te das cuenta de que ya no puedes respirar. Fue un viernes cualquiera, el tipo de día en el que antes yo preparaba la cena favorita de Arturo, y él llegaba contando alguna historia del trabajo. Ahora, en cambio, la casa completa parecía un cuarto vacío, donde cada sonido hacía eco. Esa mañana recibí un mensaje del banco. Mi cuenta había sido suspendida por actividad irregular. No tenía acceso ni siquiera al dinero que yo misma había depositado durante años. Cada ahorro, cada esfuerzo, cada sacrificio, estaban técnicamente protegidos. Pero no para mí. Me quedé de pie en la cocina, con el celular en la mano, sintiendo como una línea fría me bajaba por la espalda. No tenía a quién llamar. No tenía claves. No tenía respaldo. Y lo peor no era eso. Lo peor era descubrir que Arturo había tomado decisiones que afectaban mi vida entera, sin siquiera avisarme. Me senté en la mesa y respiré hondo para no quebrarme en ese instante. Pero era inútil. Una mujer puede ser fuerte muchas veces, pero hay momentos en los que el alma se dobla, aunque el cuerpo siga sentado. A media tarde, salí a caminar para despejar la mente. La ciudad seguía con su ritmo habitual. Coches, voces, pasos, conversaciones que no tenían nada que ver conmigo. Pero yo caminaba como si fuera una sombra más, entre personas que no sabían que el mundo puede desmoronarse en silencio. Cerca del centro, vi algo que me detuvo. Arturo estaba sentado en un banco, con el rostro pálido y una mano apretada contra el pecho. Respiraba entrecortado, como si cada aire que entraba doliera. Me acerqué solo un poco, sin que él me viera. No por lástima, no por nostalgia, sino porque algo en su postura tenía un lenguaje que yo conocía muy bien. Dolor físico real. En ese mismo instante, Lucía apareció. Llevaba gafas oscuras y el ceño fruncido. No se acercó con preocupación. No se apresuró. Lo miró como quien evalúa un inconveniente inesperado. Otra vez lo mismo, Arturo. Siempre estás cansado. Él intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. Lucía soltó un suspiro exasperado. No puedo con esto. Yo no vine a tu vida para ser enfermera. La frase me atravesó directo al estómago. No por él, no por celos, sino porque entendí que la caída había comenzado, y que él la viviría al lado de alguien que jamás sostendría su mano en la oscuridad. Los vi alejarse, ella caminando rápido, él intentando seguirla con pasos torpes. Y por primera vez desde que me dejó, sentí algo que no era pura tristeza. Sentí una especie de comprensión amarga. Lo que él llamó nueva vida tenía un costo que recién estaba descubriendo. Esa noche, al volver a casa, me encontré con la luz cortada. No era un accidente. No era un fallo técnico. Era un aviso. Otro recibo sin pagar. Otra señal de que mi mundo económico estaba cayendo. Tan rápido como mis certezas. Me senté en la sala oscura. Sin electricidad. Sin dinero. Sin rumbo. La luz de la calle apenas entraba por la ventana. Y ahí, en ese ambiente silencioso y frío, algo dentro de mí finalmente cedió. No lloré suave. Lloré con el silencio desgarrado de las mujeres que han sido fuertes demasiado tiempo. Lloré el abandono, la humillación, la pérdida.
la ingenuidad, la entrega, la traición, y la soledad que se estaba acumulando sobre mis hombros, como una montaña real. Me abracé a mí misma, intentando sostener el cuerpo que se quebraba sin testigos. Y entonces, cuando el llanto ya no podía salir más, cuando mis manos estaban frías, y mis ojos secos, una verdad apareció en medio de la oscuridad. No era esperanza, no era fuerza, no era coraje, era un límite interno, silencioso, profundo, un punto que se marca cuando una mujer toca el fondo y entiende que nadie va a salvarla. Un punto que dice, hasta aquí el abandono, hasta aquí la vida que se me escapa de las manos, hasta aquí la dependencia emocional, hasta aquí la espera. Respiré hondo, muy hondo. La casa seguía oscura, pero dentro de mí, una línea, pequeña, frágil, acababa de encenderse. No era todavía la mujer que iba a renacer, pero tampoco era ya la mujer que Arturo dejó atrás. Si alguna vez sentiste algo parecido, te leo en los comentarios. No estás sola. Durante los días siguientes, el silencio de mi casa dejó de sentirse como un enemigo, y comenzó a sentirse como un espejo. No era un silencio vacío, era un silencio que observaba, que esperaba, que me obligaba, casi con delicadeza, a escuchar cosas que había postergado durante años. El llanto de aquella noche, en medio de la oscuridad y de la luz cortada, no se repitió, pero dejó un rastro, un cansancio distinto, un agotamiento que no era físico, sino moral. Había tocado un punto que nunca imaginé. Y sin embargo, después de tanto dolor, algo en mí se sentía sorprendentemente quieto. No fuerte, no renovado, solo, quieto. Como si una parte de mi alma hubiera dejado de pelear por lo perdido, y hubiera empezado a mirar, por fin, lo que quedaba. Una mañana, mientras ordenaba la mesa, encontré un cuaderno viejo entre las cosas que Arturo había dejado atrás. Estaba medio vacío, sin importancia aparente. Lo abrí sin intención, como quien busca distraerse, para que el pensamiento respire un poco. En una de las páginas había una frase escrita con mi letra, que yo misma había olvidado. Cuando la vida te cierre todas las puertas, pregúntate si acaso no te está invitando a construir la tuya. Me quedé inmóvil. No recordaba haber escrito eso. Tal vez fue en un momento de fuerza antigua, de esos que se pierden entre tantos años de rutina. Pero ahí estaba, esperando, como si fuera una nota que yo misma me había dejado, sin saber cuándo la necesitaría. Sentí un calor suave en el pecho. No esperanza, no alivio, pero sí algo parecido a una respiración más profunda. Guardé el cuaderno en un cajón, no para esconderlo, sino para tenerlo cerca, como un recordatorio silencioso, de algo que aún no sabía poner en palabras. Esa tarde salí a caminar por el barrio. Las calles eran las mismas, pero yo las veía con una claridad distinta. No buscaba a Arturo, no buscaba señales, no buscaba nada. Y, sin embargo, la vida decidió mostrarme algo. A mitad de la calle, vi a Lucía sola, hablando por teléfono. Su voz era aguda, impaciente, y aunque no pude escuchar cada palabra, lo que capté fue suficiente. Yo no puedo hacerme cargo de él, ¿entiendes? No es lo que acordamos. Acordamos. Esa palabra me atravesó con una lucidez fría. Lucía no lo amaba. Nunca lo amó. Ella tenía un proyecto, un plan, y Arturo ya no estaba cumpliendo su parte en él. La escuché decir algo más bajo, pero claro, si sigue así, me va a arruinar la vida. Me quedé quieta. No me vio. No tenía idea de que yo estaba ahí. No sentí placer. No sentí venganza. No sentí triunfo. Sentí comprensión.
Arturo había elegido una vida que no podía sostenerlo. Había apostado por una mujer que jamás lo cargaría en la enfermedad, ni en la vejez, ni en el cansancio. La vida, desde lejos, se estaba reacomodando sola. Yo seguí caminando, con pasos lentos, dejando que esa escena se disolviera dentro de mí sin juicio. Al volver a casa, preparé té. El vapor subía despacio, dibujando formas que desaparecían antes de nacer. Me senté frente a la ventana y dejé que el aire fresco entrara. Fue entonces cuando algo dentro de mí, algo muy profundo, casi imperceptible, se acomodó en silencio. No era una decisión, no era un plan, no era una revelación. Era apenas un reconocimiento. No podía seguir viviendo de lo que se me había quitado. Tenía que empezar a vivir de lo que aún podía construirse. No sabía cómo. No sabía cuándo. No sabía con qué fuerzas. Pero por primera vez desde el abandono, sentí una línea interna estirarse, como un músculo que había dormido demasiado. Una pequeña fuerza, todavía tímida, todavía frágil, pero real. Una fuerza que él nunca conoció, que nunca quiso ver, que nunca pensó que yo tenía. Al cerrar los ojos, no pensé en Arturo, ni en Lucía, ni en mis pérdidas. Pensé en mí. Y ese simple pensamiento, tan básico, tan antiguo, fue el primer acto de renacimiento en mucho tiempo. La vida me estaba susurrando algo, algo que aún no entendía del todo, pero que empezaba a tomar forma. No te salvarás quedándote donde te rompieron. Y por primera vez, sentí que esa verdad me pertenecía. La revelación no llegó con gritos, no llegó con discusiones, ni siquiera llegó con enfrentamientos. Llegó con una llamada corta, seca, inesperada. El tipo de llamada que parte la vida en dos silencios. Eran las 6:40 de la tarde cuando el teléfono sonó. Yo estaba guardando la compra del día, poca cosa, y pensando cómo reorganizar mis gastos para llegar a fin de mes. El número en la pantalla no lo reconocí. Dudé un instante, pero algo en mi pecho me dijo que debía contestar. ¿La señora María Elena Salvatierra? La voz era profesional, casi distante. Sí, soy yo. Hubo un silencio breve. Uno de esos silencios que anuncian que la noticia siguiente no será sencilla. Llamamos del Hospital San Gabriel. El señor Arturo Salvatierra ha sido ingresado de urgencia. La bolsa de arroz cayó de mis manos. Sentí las piernas aflojarse, como si el cuerpo intentara amortiguar el impacto antes de entenderlo. ¿Qué ocurrió? Mi voz salió apenas. Un episodio cardíaco. Estaba acompañado por una mujer, pero se retiró antes de que pudiéramos hablar con ella. Lucía. La imagen fue inmediata. Ella alejándose. Ella dándole la espalda. Ella repitiendo aquella frase que escuché días antes. Yo no vine a tu vida para convertirme en enfermera. El corazón me golpeó con fuerza. No por amor. No por nostalgia. Sino por humanidad. A pesar de todo, yo sabía lo que era quedarse al lado de alguien en un momento difícil. Ella no. Llegué al hospital con el alma apretada y las manos frías. El olor a desinfectante. El murmullo de los pasillos largos. Las luces blancas que nunca descansan. Todo me llevó de regreso a años que creí olvidados. A los tiempos en que Arturo y yo aún éramos un equipo. A los tiempos en que cuidar significaba amor. No obligación. Una enfermera me condujo a una sala pequeña. Arturo estaba allí, recostado, con la piel pálida y los labios tensos. Un monitor marcaba su ritmo cardíaco, más lento de lo habitual. Cuando abrió los ojos y me vio, algo en su expresión se quebró. María Elena. Su voz era un hilo frágil, el más frágil que le había escuchado en años. Yo me acerqué con paso firme, pero mantuve distancia. No podía permitirme una entrega ingenua.
No después de todo. Estoy aquí porque llamaron del hospital. Lo dije con suavidad, pero sin ocultar nada. Arturo bajó la mirada. Ese gesto llevaba vergüenza. Una vergüenza que nunca antes le había visto. Lucía no quiso quedarse. Lo dijo casi en un susurro, como si decirlo en voz alta lo lastimara más que la propia crisis cardíaca. Yo no respondí. No pregunté. No lo confronté. La verdad estaba desnuda. No hacía falta interpretarla. Él respiró hondo, intentando sostenerse. Le pedí que se quedara, pero dijo que tenía un compromiso. Que esto no era lo que había imaginado. Esa frase no era lo que había imaginado. Contenía toda la verdad escondida detrás de su huida. Él no había sido elegido por amor. Había sido elegido por ilusión. Y la ilusión siempre se derrumba cuando la vida real toca la puerta. Me dejó en la calle, María Elena. Murmuró, con un temblor en la voz. Se subió a un taxi, y se fue. El silencio que siguió fue espeso, lleno de algo nuevo. Vergüenza, miedo, derrota. Arturo levantó los ojos hacia mí. Sus ojos no eran los del hombre que me había abandonado. Eran los de un ser humano vulnerable, sin refugio, sin certezas, sin nadie. No tenía a nadie más. Su voz se quebró, y pensé en ti. No me moví, no lo toqué, no ofrecí palabras de consuelo. El dolor no se cura con prisa. La verdad tampoco. ¿Quieres que llame a alguien más? Mi voz fue serena, delicada, pero con límites claros. Él negó con la cabeza, con un gesto casi infantil, casi roto. No, solo, no me dejes solo ahora. Mi pecho se apretó. No por él, por mí, por la parte de mí que aún sabía cuidar, aunque hubiera sido quebrada tantas veces. Me senté a su lado, sin tocarlo, sin invadirlo. Solo permanecí allí, no por amor, no por nostalgia, por algo más profundo. Dignidad, humanidad, y una claridad nueva que empezaba a despertar dentro de mí. La vida, sin prisa y sin ruido, acababa de girar la primera llave del destino. Y Arturo, por primera vez desde su partida, estaba cayendo. No hacia mí, no hacia mi vida, sino hacia su verdad. Una verdad inevitable, una verdad que ya no podría esquivar. La historia acababa de cambiar de dirección. Y yo estaba despierta para verla. Arturo permaneció en observación toda la noche. El episodio cardíaco no había sido grave, pero tampoco había sido una advertencia menor. Los médicos usaron palabras que él nunca quiso escuchar. Estrés acumulado, sobrecarga emocional, ritmo de vida inestable. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi enfrentarse a una realidad que siempre evitó. Su cuerpo estaba hablando más fuerte que sus deseos. Yo estaba en una silla al costado de la cama, con las manos sobre el regazo, sin moverme demasiado. No era mi lugar. Y sin embargo, allí estaba. No por nostalgia, no por esperanza, sino porque la vida, a veces, coloca a una mujer en el sitio exacto donde la verdad va a revelarse. A las 9 de la mañana, la puerta se abrió. Lucía entró. Llevaba gafas oscuras, un perfume intenso, y la postura rígida de quien intenta sostenerse para no mostrar un temblor interno. Pero sus ojos, los segundos breves en los que pude verlos antes de que mirara a otro lado, tenían esa sombra amarga, de quien acude por obligación, y no por afecto. Arturo se incorporó en la cama, con un gesto débil, esperando algo, una caricia, una disculpa, una mínima señal de consideración. Nada de eso llegó. ¿Cómo estás?, preguntó Lucía sin emoción. Ni una palabra más, ni una menos. Arturo intentó sonreír, como si aún quisiera impresionarla.
Mejor. Gracias por venir. Ella se encogió de hombros. Pude pasar unos minutos. Tengo un almuerzo después. Un almuerzo. Con el hospitalizado. La prioridad ya estaba clara. Yo no dije nada. Me quedé sentada, silenciosa, como una sombra discreta al borde de la escena. Arturo extendió la mano hacia ella, buscando apoyo. Lucía no la tomó. Ni siquiera la miró. Lucía, ayer te fuiste muy rápido. Ella apretó los labios. No por culpa. Por molestia. Arturo, no estoy preparada para lidiar con esto. Esto. Así nombró su fragilidad, su enfermedad, su necesidad. No sabía que sería así. Arturo bajó la mirada, como un niño reprendido. Necesitaba que te quedaras. Lucía se cruzó de brazos. Un gesto impaciente, defensivo. Yo no vine a tu vida para ocupar el lugar de alguien más. El silencio cayó con un peso casi físico. Podía escucharse la respiración de Arturo volverse más lenta. Podía verse en su rostro. El instante exacto en que la ilusión se rompía. No quiero ser responsable de tus problemas, Arturo. La confesión final. La verdad desnuda. La que él evitó. La que yo sospeché. La que la vida venía preparando desde lejos. Lucía miró hacia la puerta. Ansiosa por irse. Te llamaré más tarde. Cuida lo que comes. Y, no me escribas cada hora. Y antes de que él pudiera responder, ella salió. La puerta se cerró con el sonido exacto de una herida que ya no se puede ignorar. Arturo quedó mirando el marco vacío durante largo rato. No lloró. No se enojó. No habló. Solo permaneció allí, quieto, respirando despacio, como si cada inhalación fuera un recordatorio cruel de su nueva realidad. Después de unos minutos, volvió el rostro hacia mí, y lo que vi en sus ojos no era el hombre que me había abandonado. Era otro. Un hombre quebrado. Un hombre que acababa de descubrir que había construido su nueva vida sobre arena. Se fue. La frase salió débil, inútil, pero necesaria para él. Asentí suavemente. No para consolarlo. Para reconocer la verdad sin hundirlo. Sí. Se fue. Arturo tragó saliva. Su pecho subió y bajó con un temblor involuntario. Pensé que ella no terminó. No pudo. Arturo, dije con voz baja. Hay verdades que solo se revelan cuando la vida nos quita el ruido. Él cerró los ojos. Una lágrima cayó. No por amor perdido. No por mí. Por él mismo. Por lo que eligió. Por lo que destruyó. Por lo que ahora debía enfrentar sin máscaras. Al salir del hospital, caminé despacio por la acera. El aire estaba frío. Pero dentro de mí algo se había acomodado. No alegría. No venganza. No triunfo. Claridad. La claridad de saber que la vida no necesita mi voz para hacer justicia. La claridad de entender que no era yo quien debía caer. Era él. La claridad profunda de sentir, con una calma madura y silenciosa, que el mundo que Arturo eligió ya estaba desmoronándose, sin que yo moviera un solo dedo. A veces, lo único que una mujer debe hacer es permanecer de pie, mientras el tiempo revela lo que siempre estuvo allí. Y esa, sin que él lo supiera, había sido mi primera victoria. Una victoria quieta, intensa, profunda. La victoria de quien resiste, sin destruirse. Arturo recibió el alta 3 días después, pero no salió del hospital como un hombre que vuelve a casa. Salió como alguien que ya no sabía dónde pertenecía. Yo lo acompañé hasta la puerta porque no había nadie más. Lucía no llamó. No escribió. No apareció. El hombre que me había abandonado con pasos firmes y decisiones seguras. Caminaba ahora despacio.
arrastrando un cansancio que no era solo físico. Cuando llegó a la calle, miró a su alrededor con una confusión que me estremeció de un modo inesperado. La vida tiene maneras delicadas, y a veces crueles, de revelar vacíos. No sé a dónde ir. Lo dijo en voz baja, casi avergonzado. Era la primera vez en décadas que escuchaba esas palabras en su boca. Arturo, el hombre que siempre tenía una solución. Ahora no tenía destino. Respiré hondo. Sabía que este momento llegaría. Pero saberlo no hacía más fácil sostenerlo. Podemos pedir un taxi hasta tu departamento. Lo sugerí con calma, sin juicio. Él bajó la mirada. Ese gesto, tan breve, tan humano, me reveló lo que intentaba ocultar. Lucía cambió la cerradura. Me quedé quieta. No por sorpresa, sino porque las piezas del rompecabezas empezaban a encajar con una claridad brutal. Me dijo que necesitaba espacio, que no quería lidiar con problemas de salud, que lo nuestro fue un error. Lo nuestro. Una expresión frágil, efímera, sin sustancia. Algo que él había confundido con una segunda vida. Me apoyé en una baranda cercana. No por debilidad, sino para procesar el peso silencioso de esa verdad. ¿Y ahora qué quieres hacer?, pregunté con suavidad. Arturo respiró hondo, pero la respiración le salió rota. No lo sé. Me siento vacío. La palabra quedó suspendida en el aire. Y por primera vez, lo vi tal como era. Un hombre que construyó un castillo de decisiones impulsivas. Y ahora estaba de pie entre sus propias ruinas. Esa noche volvió a llamarme. Su voz era otra. Más antigua. Más cansada. María Elena, ¿puedo pasar unos días contigo? Guardé silencio unos segundos. No porque dudara, sino porque entendía lo que ese pedido significaba. Era su derrota. Era su reconocimiento. Era su caída. Puedes venir, pero solo por unos días. Mi voz salió firme. Sorprendentemente firme. Yo no era la mujer que él había dejado atrás. Y él lo sintió. Cuando llegó, traía una maleta pequeña y un rostro aún más apagado. No intentó abrazarme. No pidió perdón. No dijo nada. Se sentó en la sala como un huésped tímido en una casa que una vez fue suya. Observó alrededor, como quien mira un recuerdo que ya no le corresponde. No sé en qué momento. Arruiné todo. Su voz se quebró. No respondí. No era mi tarea reconstruirlo. Tampoco destruirlo. Era la vida, no yo, quien lo había traído de vuelta a este punto. Y él lo sabía. En la madrugada, escuché su llanto. Un llanto silencioso, profundo, contenido. El tipo de llanto que solo los hombres que tardan demasiado en ver la verdad son capaces de tener. Me quedé en mi habitación, mirando la sombra que la luna proyectaba sobre el suelo, y entendí algo con una claridad casi dolorosa. Ese llanto no era por mí, era por él, por lo que perdió, por lo que destruyó, por todo lo que creyó controlar, y que ahora le exigía un precio. Y curiosamente, no sentí placer, no sentí revancha, no sentí triunfo, sentí humanidad. Una humanidad triste, madura, inevitable. Yo sabía lo que era llorar sola en la oscuridad. Y ahora, él también lo sabía. Al amanecer, lo encontré sentado en la mesa, con las manos entrelazadas y los ojos enrojecidos. María Elena, ¿cómo pudiste seguir en pie después de lo que hice? Lo miré con calma. Una calma que no era resignación, sino claridad. Porque no tenía otra opción. Él bajó la cabeza. Esa verdad, tan simple, tan limpia, era más dolorosa que cualquier reproche. Siento haberlo destruido todo. Apoyé una mano sobre la mesa, cerca de la suya, pero sin tocarlo. Arturo, no puedo sostenerte. No más.
pero puedo acompañarte hasta que encuentres tu camino. Él levantó la mirada, quebrado, desnudo de ego, sin máscaras, y en ese instante, se dio cuenta, de mí, de él, de lo que nunca valoró, de lo que perdió demasiado pronto, de la mujer que creyó débil, y que ahora lo miraba desde una fuerza que él jamás había conocido. Su caída estaba completa. La mía, no. La mía recién comenzaba a transformarse. Los días que siguieron avanzaron con una claridad nueva, como si todo lo que había sido derrumbado dejara al fin espacio para lo que realmente debía quedarse. Arturo seguía en mi casa, pero ya no ocupaba el lugar que una vez tuvo. No era marido, no era compañero, no era refugio. Era un hombre intentando reconstruirse, después de enfrentar su propia verdad. Y yo era la mujer que había aprendido a vivir sin él. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, me di cuenta de que sus pasos ya no me inquietaban, no me pesaban, no me herían, no esperaban nada de mí. La herida seguía allí, sí, pero ya no dictaba mis movimientos. Esa libertad silenciosa fue mi primer verdadero renacimiento. A mediados de la semana encontré de nuevo aquel cuaderno, el mismo que había abierto meses atrás, cuando apenas podía sostenerme en mis propias manos. Lo abrí casi sin intención, y la frase volvió a mirarme como si fuera nueva. Cuando la vida te cierre todas las puertas, pregúntate si acaso no te está invitando a construir la tuya. Y esta vez, no la leí como advertencia, la leí como decisión. Salí a caminar por el centro, dejándome llevar por esa claridad interna, que no necesita prisa para sentirse verdadera. Fue allí cuando lo vi. El local vacío, la ventana amplia, las paredes silenciosas, esperando una historia nueva. La vida no siempre te habla con señales misteriosas. A veces simplemente te coloca frente a aquello que ya estás lista para sostener. Entré, pregunté, negocié, y por primera vez en mucho tiempo, me escuché a mí misma decir, lo tomaré. Ese lo tomaré. No era sobre la tienda, era sobre mi vida. Transformar ese espacio me llevó semanas. Elegí colores, muebles, luces cálidas, pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que, juntos, dibujaban a la mujer en la que yo me estaba convirtiendo. Cada clavo que colocaba, cada caja que abría, cada estante que organizaba, era una forma silenciosa de recuperar mi nombre. El día en que abrí, no hubo ceremonia, ni flores, ni fotografías, solo una puerta que se abrió, y una vida que volvió a empezar. Las mujeres entraban con curiosidad, preguntaban por precios, tocaban las telas, y sin saberlo, dejaban pedacitos de sus propias historias. En ese pequeño lugar, muchas de ellas regresaban, no solo por lo que vendía, sino por algo que ellas mismas se explicaban mejor que yo. Aquí se respira calma. No era calma, era dignidad. Mientras mi nueva vida florecía, Arturo seguía lidiando con la suya. La ausencia de Lucía era definitiva. La soledad que él eligió ya no podía disfrazarse de libertad. Nunca me pidió volver, y yo nunca ofrecí un lugar que ya no me pertenecía entregarle. Un día, mientras me observaba atender la tienda, dijo algo que me tomó por sorpresa por su honestidad. María Elena, no sabía que tenías esta fuerza. Lo miré con suavidad, no para reconfortarlo, sino para que entendiera la profundidad de su error. Siempre la tuve, solo que nunca la necesitaste ver. Él bajó la mirada, y en esa inclinación del rostro, se cerró un ciclo que había durado demasiado tiempo. No había rencor, no había venganza, había verdad. Y la verdad, cuando llega limpia, no destruye, acomoda.
Al cerrar la tienda esa noche, me vi reflejada en el vidrio. Había arrugas nuevas, sí. Había cansancio, sí. Pero también había algo que no tenía antes. Una mujer completa. Una mujer que perdió. Que cayó. Que lloró en silencio. Que sostuvo un hogar vacío. Que acompañó a un hombre en su derrota. Sin perder su propia dignidad. Una mujer que se reconstruyó. Sin pedir permiso. Respiré hondo. Muy hondo. Y mientras apagaba las luces, supe con una certeza tranquila. Renací en el único lugar donde nadie pudo destruirme. Dentro de mí misma. Me quedé un instante en la puerta, mirando la calle tranquila. Y pensé. Me abandonaron creyendo que yo no sobreviviría. Pero volví más fuerte que su ausencia. Cerré con llave. La llave de mi tienda. La llave de mi vida nueva. Y dejé que la noche me recibiera. Como si fuera un comienzo. Si algo de este renacimiento resonó contigo. Si alguna vez también volviste a levantarte cuando nadie lo esperaba. Te leo en los comentarios. Tu voz importa aquí.